En el mes de junio, por todas partes oímos decir que es el mes del orgullo. Donde quiera vemos ondear banderas multicolores que celebran la diversidad y vemos por las calles nutridas marchas de personas que proclaman a los cuatro vientos sentirse muy orgullosas de ser como son, que ya están cansadas de tener que esconderse o que avergonzarse de lo que son. Ahora quieren salir y ser aceptados, ser incluidos y rechazar con fuerza toda clase de homofobia y discriminación que les permitan ser lo que son. Y bueno, no es mi tema ponerme a debatir o a atacar sobre eso, solo que me pongo a pensar que este también debería ser el mes del orgullo para los que somos católicos. ¿Por qué? Porque en el mes de junio celebramos la fiesta de la catolicidad, de la unidad en la diversidad, al celebrar la fiesta de los dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo, que son las dos grandes columnas sobre las que Jesucristo edificó su iglesia. Ambos apóstoles martirizados en Roma y celebrados el mismo día, para mostrar que la obra es de Cristo, pero cimentada sobre columnas de dos apóstoles con carismas y misiones tan diversas, pero que son las que cimentan la identidad de la Iglesia católica. Y bueno, también a los católicos últimamente se les quiere hacer sentir como que les debería dar pena ser católicos. Hoy vemos a tantos quererlo disimular o querer decir que pues sí son católicos, pero no tanto, no en serio, pues. O quieren decir que pues los bautizaron sin su consentimiento, que de corazón no pertenecen, y algunos de plano terminan apostatando, queriendo irse a dar de baja de los libros de bautismo para que no se identifiquen como católicos. Porque pues los medios se han encargado de resaltar tanto los errores, los escándalos, los malos testimonios de la Iglesia, que eso hace que muchos hasta vergüenza sientan de pertenecer a la Iglesia católica. Pero si vemos con objetividad, con apego a la verdad y con justicia, daremos cuenta de que hay muchísimas más razones para sentirnos agradecidos y orgullosos de pertenecer a esta, que es la iglesia que Cristo fundó y que ha dejado un legado indiscutible a la humanidad. ¿Cuál es el legado de la Iglesia católica al mundo? Pues aunque a muchos les arda y quieran decir que la Iglesia es misógina, es oscurantista, que se opone al progreso, que se opone a la ciencia, que ha oprimido tanto a los pobres, a las mujeres, pues déjame decirte que la historia demuestra todo lo contrario. Aunque se le tacha de misógina, la Iglesia, en un tiempo en que la mujer culturalmente era considerada menos que una esclava, fue la Iglesia quien le dio un lugar a la mujer para desarrollar sus talentos, para tener don de mando, para darle su dignidad. No es que se la diera, Dios se la dio, pero para reconocerle su dignidad y su papel en la familia y la sociedad. La Iglesia es la que más ha defendido las causas en favor de los pobres, de los enfermos, de los migrantes, de los presos, de los marginados, porque en siglos de historia ha sido la que más ha fundado universidades, escuelas, hospitales, orfanatos, que ha hecho apostolados que hoy siguen como una obra civil, pero que tienen inspiración cristiana. Sí, en la iglesia ha habido miembros que deshonran el nombre cristiano, que han cometido cosas terribles o no se han portado nada de acuerdo al Evangelio, pero la iglesia tiene una multitud inmensa de santos. Por esos santos, santos como San Agustín, como San Pedro y San Pablo, como Santa Teresa, como San Ignacio, como San Francisco Javier, como San Francisco de Asís, como la Madre Teresa de Calcuta, como San Juan Pablo II, como Carlo Acutis, como muchísimos más, que dejaron un legado indiscutible y que otros han continuado a lo largo de siglos, que han tenido una influencia en la historia de los pueblos impresionante y que en lo personal han alcanzado lo más alto del espíritu humano en su capacidad de trascender, de luchar, de llegar a lo más espiritual de la naturaleza humana. Por eso hay razones suficientes para estar orgullosos de que esos santos se formaron en el seno de la Iglesia Católica.
y no se diga sus obras, la influencia en la cultura que han tenido los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, los misioneros, las congregaciones hospitalarias, pues nuestra cultura occidental no se entendería si no fuera por la influencia de los monasterios, en donde empezó a hacerse los talleres de carpintería, de orfebrería y tantos otros que hoy son grandes industrias. Fueron los monjes quienes enseñaron a la gente a hacerlo, fueron los monjes quienes copiaron los libros rescatando el legado de la cultura grecorromana antigua, y fueron los que hicieron que hoy tuviéramos los libros tal como los conocemos. Han sido religiosos católicos quienes han sentado los precedentes para los derechos humanos, como Fray Francisco de Vitoria, como Fray Bartolomé de las Casas. Han sido religiosos quienes han tenido grandes aportes en la ciencia. Pues, ¿sabías tú que el que propuso la teoría del Big Bang era un sacerdote? ¿Que la precursora del lenguaje informático era una monja? ¿Sabías tú que Nicolás Copérnico, el gran astrónomo de la teoría heliocéntrica, era un canónigo? ¿Y sabías tú que el padre de la genética, Gregorio Mendel, era un monje agustino? Y dicen que la Iglesia se opone al progreso y a la ciencia. Por esto, por muchísimas razones más. Y bueno, aunque todas esas razones no existieran, me siento orgulloso de pertenecer a la Iglesia Católica, porque en ella está la doctrina verdadera y completa de Cristo. Muchas otras iglesias se han formado a partir de la Biblia, de que toman la Biblia y la interpretan a su manera y ellos fundan su propia iglesia diciendo que ellos son la verdadera. Pero, ¿qué fue primero? ¿La Biblia o la iglesia? Exacto, la iglesia. La iglesia fue la que recopiló e hizo el canon bíblico del cual se inspiran todas las demás denominaciones cristianas. Fue la Biblia quien legó, fue la iglesia quien nos legó la Biblia y no al revés. Porque en la iglesia está el depósito completo de la fe, mientras tantos otros toman solo una parte, un aspecto, tienen o solo el bautismo o solo la Biblia. Pues en la Iglesia Católica encontramos esa diversidad y esa riqueza. Tenemos los 7 sacramentos, sobre todo tenemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El legado de la Iglesia Católica en la música, los grandes padres de la música, Bach, Mozart, Vivaldi, eran inspirados por la música sacra. La literatura, la arquitectura, los monumentos más icónicos de los pueblos son precisamente templos, catedrales católicas, y sobre todo porque la Iglesia Católica, con todo y los errores de sus miembros y con todo y los abusos y las crisis y todo lo que ha habido en 2000 años, no se ha acabado. Y pocas instituciones pueden decir que sobreviven más de 2000 años a pesar de las crisis por las que viven. Señal de que esta es la iglesia en la que recae la promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Por eso hay que sentirnos también orgullosos de ser católicos y no tener pena de proclamarlo. Claro, un orgullo que no sea soberbia, que no sea triunfalismo, arrogancia, sino un orgullo lleno de gratitud y también con un compromiso de que nosotros ahora somos la iglesia. Cuando hablemos de la iglesia, no hablemos como si fuera algo ajeno a nosotros, como si fuera algo que no tiene que ver. Somos parte de la iglesia, no como si fuéramos parte de la membresía de un club. Somos parte de un cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo en la tierra, y lo que afecta a uno, le afecta a todos. Por lo tanto, así como nos duelen los pecados, los errores que hay en la iglesia, así también nos edifican y nos enorgullecen los logros de los santos, lo que Cristo hace a través de aquellos que siguen su palabra. Hoy es el Día del Orgullo Católico, y aunque no salgamos a hacer manifestaciones ni a hacer tanto ruido y buscar tantos patrocinadores, tú proclama sin pena alguna que estás orgulloso, orgullosa de ser católico. Que tengas un bendecido día
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.